que les dejo con ustedes a Pedro Sazone. Pedro, un abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias. Buenas tardes, de verdad, emocionado de compartir con ustedes. Gracias a la red intelectual y artista en defensa de la humanidad, gracias a la profesora Irene, que bueno, que fue evaluarte, que yo estuviera presente, que escribiera, hablando, al profesor Atilio, a Pavel, a todos y a todas. De verdad es un momento propicio. Yo voy a dejar algunas ideas para el debate. Está desarrollado en el artículo, pero voy a hacer énfasis en 4 aspectos. El primer aspecto es que se vive un momento estelar, pero yo quiero hacer una acotación sobre el momento estelar. El momento estelar no es una línea recta. El momento estelar es un momento de confrontación. Es decir, hay una correlación de fuerza en estos momentos favorables a los procesos de integración, pero no hay que olvidar que siempre hay 2 fuerzas encontradas en el mundo geopolítico. La fuerza que apunta a la integración y la fuerza que apunta a la desintegración. Y es clarito, el boicot hoy en contra del presidente y en contra de Venezuela, las fuerzas están ahí, están presentes. La fuerza de la derecha la apuesta porque Latinoamérica no logre una cohesión, no logre una coherencia, no logre definir políticas comunes. Siempre la lucha está ahí. Por lo tanto, este nuevo esfuerzo, este nuevo retomar, tiene que tomar en consideración los momentos geopolíticos de las fuerzas encontradas. Una de las cosas que nos sucedió en UNASUR, y empiezo a adelantar materia, es que había cierto nivel de ingenuidad. Hubo una lectura ingenua de los procesos, pensando que las cosas iban a funcionar tan perfectas como venían. Y un buen día llegó la carta, pues llegó la carta y se retiraron. Y un buen día cerraron todo aquello que nos había costado 12, 14 años de trabajo. Por lo tanto, el primer elemento que dejo para el debate es un momento favorable, pero un momento de confrontación. La segunda idea que voy a dejar en la reflexión es que retomar el camino pasa por evaluar la historia. ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles han sido los logros importantes? Porque lo contrario, los aprendizajes se pierden. Los aprendizajes de cómo se fue armando este proceso, considerando que fue en el caso de UNASUR, fue un proceso armado dialécticamente en una concepción ascendente en términos de ir como construyendo los consensos. Entonces, el primer aprendizaje que nos encontramos en esa dinámica, yo divido el trabajo y lo van a encontrar, que hay 3 momentos: el momento prefundacional, el momento fundacional y el momento del desarrollo institucional. Y vamos encontrando una madurez de un primer elemento fundamental en ese encuentro, es el diálogo político. Es decir, fuimos capaces de construir una referencia de diálogo político y de una manera de construir el consenso, considerando que algunos jefes de Estado no estaban de acuerdo que el consenso fuese la regla, pero no hay otra manera de construir la unión de fuerzas. El primer elemento que destaco tiene que ver con el diálogo político. El segundo elemento es que UNASUR resignificó el proceso de integración. Encontramos aportes importantes de la concepción de la integración, porque se rompió con una concepción utilitaria, economicista, que no hay que olvidar en el nuevo debate. Se colocó lo político como elemento importante. Ahí hubo una diatriba no resuelta en la significación de la integración, si lo político era que marcaba la pauta o lo económico marca la pauta, como, y hoy ese tema se pone sobre el tapete en el debate que la CELAC está desarrollando. El tercer elemento es que UNASUR construyó una identidad y lo logró engalzar con la identidad y con la identidad en términos históricos. UNASUR se encontró con los libertadores, se encontró con el pensamiento bolivariano y los hizo como definición. El otro elemento de UNASUR define un concepto del sur, un concepto de región, un concepto de geopolítica, un concepto del desarrollo de la valoración de una región en términos geopolíticos y en términos de identidad. Igualmente, UNASUR coloca como elemento esencial en lo que tiene que ver con la integración del sur, como la referencia que indicaba anteriormente, y UNASUR como espacio
importante, construyó una institucionalidad que hay que considerarla y valorarla en esta nueva etapa. Hay una institucionalidad, hay un aprendizaje institucional, se construyó una arquitectura institucional de los consejos de los jefes de Estado, de las políticas públicas de los estados, del diálogo político, y también UNASUR puso en el tapete un elemento importante que es necesario darle mayor dimensión, que fue el proceso de participación. Ahí hay un valor agregado, hay un valor, pero a la vez hay una debilidad, porque UNASUR, en términos de aprendizaje, indudablemente que el elemento gubernamental marcó la pauta fundamental, el sentido de pertenencia de las poblaciones organizadas, tenían un puesto importante en la estructura, pero no eran determinantes en el desarrollo. En ese contexto de valorar los logros y revisar el camino recorrido, yo adelanto una propuesta en la coyuntura actual, la necesidad de construir una agenda de transición que sirva para la construcción de un nuevo consenso. UNASUR tiene que redefinir un nuevo consenso. Esa agenda de transición yo la defino en dos elementos esenciales, en tres elementos esenciales. Es necesario revisar el concepto de la forma y la gestión de UNASUR, el aprendizaje en términos de su estructura, hacer un énfasis en la coyuntura actual, una necesidad de victorias tempranas en retomar UNASUR. Es decir, necesitamos darle calor de realidad práctica frente a los problemas concretos. Es decir, la dimensión política, la dimensión de la concepción política y la concepción ideológica de UNASUR tiene que estar acompañada con un proceso de retomar los elementos esenciales frente a las necesidades de la coyuntura actual. Y yo creo que la necesidad fundamental en el camino de UNASUR, respetando algunas opiniones, creo que está en lo social y no creo que está en lo económico. Es decir, cómo UNASUR se reencuentra con las necesidades sociales fundamentales en lo que tiene que ver con una población que ha aumentado los indicadores de pobreza, donde ha habido una disminución de la presencia del Estado, donde se ha reducido la inversión social, donde el aprendizaje social ha perdido fuerza en términos de prioridades en las políticas nacionales de algunos países. Y como último elemento, retomando la experiencia, creo que UNASUR en la coyuntura actual tiene que definir un plan estratégico de corto y mediano plazo, donde retome todo el debate que estuvo planteado en UNASUR, el debate sobre la concepción de la arquitectura, de la arquitectura financiera, el debate sobre la defensa, sobre las nuevas doctrinas de defensa, la estructura de un elemento importante en la cual UNASUR hizo un adelanto importante en la concepción sobre la ciudadanía sudamericana, que es más que los flujos migratorios, que hoy es un problema esencial. Entonces, dejo unos elementos para la construcción de un plan estratégico de UNASUR. Los aprendizajes están dados ahí. Perdón. Los aprendizajes están dados, creo que no debemos partir de cero. Tiene que haber una reflexión importante y un punto que creo que alguien lo tocaba. UNASUR avanzó en un punto importante de los diálogos con los otros mecanismos de integración. Es necesario que se abra un diálogo con los otros mecanismos de integración. Es necesario valorar los aportes, los avances de cada proceso de integración en la necesidad, algunos lo llamaron en la agenda de convergencia de los mecanismos de integración, pero es necesario colocarlo sobre el tapete. Bueno, esas son las reflexiones que dejo en el artículo y dando las gracias a todos ustedes por permitirme intercambiar con ustedes estos aprendizajes. Gracias.